El día de hoy, desde la iniciativa Empresarios en el Aula, quiero compartirles que nos vamos a empezar a acompañar desde diferentes asignaturas. A continuación vamos a proyectar un video y ya vamos a dar paso a nuestro empresario invitado, ¿vale? Para que conozcan más sobre la iniciativa y pues para que sepan que nos vamos a acompañar con otros empresarios, ya sea en materia de componente transversal o componente profesional, ¿vale? Gracias. Con el nuevo servicio del Centro Floresta, Empresarios en el Aula, queremos lograr la interacción con la industria local empresarial, articulando espacios académicos de interacción y aprendizaje entre empresarios y estudiantes. Con esta iniciativa buscamos el fortalecimiento y nuevas posibilidades para atender las condiciones actuales, productivas que demandan los diversos sectores, buscando el máximo aprovechamiento con nuestros aliados de la Rectoría para que dichos encuentros sigan sumando a los programas académicos de acuerdo con los criterios de calidad exigidos por el MEC. Las áreas de conocimientos a impactar están inmersas en nuestras facultades, tales como ciencias empresariales, ciencias de la comunicación, ciencias humanas y sociales, educación e ingeniería. ¿Cómo ser parte de esta iniciativa? Se debe formalizar mediante una alianza empresarial la participación de la empresa como nuevo aliado. Para ello se deben allegar 3 documentos: el RUT no mayor a 30 días de expedido, Cámara y Comercio o certificado de existencia y representación no mayor a 30 días, fotocopia del representante legal. Recuerda que ser parte de nuestros aliados favorecerá el acceso a beneficios con nuestra institución. Si eres uno de nuestros estudiantes, recuerda que haremos presencia en varios programas académicos, en donde tendrás la oportunidad de interactuar con empresarios que desde su experiencia y conocimiento aportarán a tu formación aprendizajes significativos y disruptivos, ya sea desde los componentes profesionales o transversales. Bien, buenas noches nuevamente para todos. Un gusto que estén aquí acompañándonos en el seminario de empresarios. Como ya lo dijo Natalia, nosotros tenemos una alianza con Empresarios al Aula. Es un nuevo proyecto que desde Centro Progresa están realizando y desde la Rectoría de sede principal. Desde allí, hoy tenemos un gran gusto de que nos acompañe Carlos Guillermo Vanegas. Tenemos como ese nombre salió con resonancia. Sí. Bien. Carlos Guillermo Vanegas es un economista del externado y desde allí pues él hace parte de la gran familia Uniminuto, del foro de presidentes, es el gerente general de Commercial Fox y bueno, hoy nos viene pues a compartir toda esa experiencia de vida empresarial y profesional y bueno, personal. ¿Todo para qué? Pues para que nosotros también tengamos visión de proyectarnos a empresa. Entonces, bienvenido Carlos, un gusto. No sé, ya le Prefiero apagadito y comenzamos ahí. ¿Me oyen bien sin problemas? Sí, señor. Entonces, ¿esta es la primera? Bueno, yo soy Carlos Guillermo Vanegas, acá está también Carlos Andrés Vanegas, un hijo mío, él es director ejecutivo del Foro de Presidentes,
Hace pocos meses aplicamos a ser miembros del Foro de Presidentes. Hay un consejo, finalmente discutieron y nos aceptaron, pagamos la membresía y hemos estado participando muy activamente en las diferentes reuniones y eventos del Foro de Presidentes. La compañía nuestra es una empresa familiar. Digamos, yo soy el promotor y fundador de la compañía, y en el momento en que hice la compañía, hice a los 4 hijos míos, son 3 hijos del primer matrimonio y uno del segundo, socios de la empresa. Eso lo comento porque es importante. En estos días estábamos haciendo el protocolo de familia y se encontró que era muy valioso que los miembros de la familia ya fueran socios de la compañía, porque casi siempre cuando se trata de organizar el protocolo de familia, uno de los problemas más grandes es quién va a dirigir la compañía cuando la persona que la gestó ya no esté, o esté ya muy adulto y necesite ser cambiado o removido, y quién se queda con las acciones de la compañía. Ahí hay un despelote terrible en una lucha por las acciones y quién estuvo y quién no estuvo. Entonces creo que esa parte en la gestión patrimonial está como resuelta. Hay otras cosas que estamos discutiendo y avanzando para construir el protocolo de familia, que creo que puede ser muy interesante. Yo quería hablar inicialmente del tema de la educación. Como experiencia, cuando yo estaba muchacho, yo nací en el 55, en el año 75 estaba en la universidad, previamente estaba en la universidad, y estábamos con muchas ideas de promover la justicia social, participaba en movimientos de izquierda, en la Universidad Nacional y todo eso, y encontramos que el analfabetismo en esa época en Colombia era cerca del 25%. Hoy el analfabetismo es un porcentaje menor. Sin embargo, ayer estábamos reunidos en el Foro de Presidentes con la ministra de Educación, que entre otras cosas es una mujer muy joven, es una mujer chocuana, de Ismina, de 36 años, es la ministra, estudió en la Universidad del Valle, después hizo una maestría en la Universidad del Valle y se doctoró en Estados Unidos. Hoy en día es la ministra de Educación, es una cosa maravillosa. Ella todavía tiene identificado un porcentaje relativamente alto de analfabetismo, tal vez el 4 o 5% en Colombia. Eso es muy grave porque no permite que los países se desarrollen, porque la gente no está educada. Entonces, digamos, cuando yo digo educar para qué, es la necesidad de transformar las sociedades en que estamos involucrados. Ustedes son parte de esa historia, sea que estén estudiando pregrado, sea que estén estudiando posgrado, son parte de esa historia de formación. La Uniminuto en este momento creo que tiene como 30.000 estudiantes presenciales, como 60.000 entre virtualidad y a distancia, o sea, son casi 100.000. En la época que yo estaba muchacho no habían universidades de 100.000 estudiantes, o sea, por ningún lado. Eso es una transformación bien interesante lo que está sucediendo. En estos días leí una columna de un señor Restrepo en El Espectador, donde se hacía esta pregunta, o sea, ¿educar para qué? Y en general él planteaba que normalmente la tradición es formar, por ejemplo, en la parte de educación del SENA son técnicos, hay tal vez muchísimos más, son como 700.000 estudiantes en el SENA a nivel nacional, pero está la parte técnica, están los técnicos, tecnólogos, profesionales, hay, digamos, especializaciones, maestrías, doctorados. Ese universo, no sé si esté aquí en la Uniminuto, pero digamos que lo que deben apuntar realmente las universidades, ojalá, es no solamente a sacar profesionales de pregrado y especialistas, sino ojalá tener maestrías y doctorado, inclusive que los profesores y las personas que están responsables de la formación tengan títulos de ese nivel de maestría y doctorado para poder que el conocimiento realmente trascienda. Entonces, yo realmente no soy experto en educación, pero sí quiero llamar la atención de la importancia, y yo lo voy a contar por mi experiencia personal también. A mí me gusta estudiar mucho. Entonces, con base a eso, sé que eso le transforma a uno la vida y tiene la posibilidad de transformar a las personas que se está relacionando y con las que uno está trabajando. Entonces, cuando lanzo yo esta pregunta, el señor Restrepo decía, es importante tener en nuestra sociedad bastante sabios y bastante científicos. Colombia
no tiene muchos sabios, no tiene muchos científicos, ¿sí? Por ejemplo, el doctor Rodolfo Ginás, él vive en Estados Unidos, no sé si lo conozcan, pero es una eminencia en la parte neuronal, o sea, cerebral. Inclusive tiene un premio, ¿sí?, en neurociencias en 2018. Es un señor que ha escrito muchos libros y tiene mucho conocimiento. Es un gran científico colombiano reconocido a nivel mundial en la parte del estudio del cerebro. Eso me parece interesante. Marie Curie, que con su esposo descubrieron el radio tal vez y el plutonio. Ella inclusive murieron infectados por radiación, están tal vez en París. Ella es de Polonia, originalmente de Polonia, y ganó un premio de Nobel Física en 1903 y un Nobel de Química en 1911. Ya las mujeres trascendían, digamos, en Europa de una forma muy positiva, y hoy en día en Colombia, digamos, hace 30, 40 años, ¿sí? Hoy en día en Colombia, hace 30, 40 años, se está involucrando mucho más la mujer en la parte educativa y en la parte de formación científica. Eso no existía cuando yo era muchacho. O sea, yo empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad Nacional, y en toda la facultad de ingenierías, que era civil, mecánica, agrícola, agronómica, todo, solamente había una mujer en el año 73, y eso era nada. Después estudiaron esta nueva economía y ya éramos como la mitad mujeres, la mitad hombres. Hoy en día hay más población femenina estudiando, y eso me parece maravilloso, me parece grandioso, porque cada vez las mujeres toman decisiones de desarrollo, toman decisiones de conocimiento y trascienden mucho más en la sociedad que lo que existía antes. Entonces, ya en esa época, personajes como estos tenían esa trascendencia de que eran los científicos de la química, de la investigación y todo eso. Y una persona colombiana, para reconocer, es Gabriel García Márquez, y hay algunas frases de lo que ellos escriben, que es Premio Nobel de Literatura del 82. Muy cercano a nosotros, a Gabriel García Márquez, por lo que crecimos con él, vivimos con él, y realmente muchos lo hemos leído, y es como trascendente, sobre todo en la época cuando ganó el Premio Nobel. Nosotros estábamos jóvenes, y eso fue como un gran ejemplo. El señor Restrepo plantea que el sistema universitario, ¿sí?, principalmente se dedica a sacar, digamos, títulos de pregrado, especializaciones y tal. No forma muchos sabios, no forma muchos científicos, pero no forma casi profesionales en las áreas de humanidades, en literatura, en pintura, en, no sé, en teatro, por ejemplo. O sea, ese tipo de, o sea, lo que es arte y cultura casi no pesa, porque cuando alguno de los hijos de nosotros dice voy a hacer teatro, voy a estudiar literatura, el escándalo de la familia, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir esa persona? Entonces, inclusive las universidades se retraen y no promueven eso, porque casi tampoco se matriculan. Entonces no es una universidad como de mercado. Entonces, el señor Restrepo decía, en las artes hay mucha escasez de formación, ¿sí? Y agregaba que dos factores que no están metidos en el chip de las universidades es el emprendimiento, ¿sí?, y la solidaridad social. Entonces, me alegra mucho ese vínculo que hay entre la Universidad del Minuto y el Foro de Presidentes, porque es precisamente promover el emprendimiento en el aula, en las universidades, en cada una de las áreas de conocimiento, porque en cada una hay emprendimiento y posibilidades de desarrollar pequeñas empresas, medianas o grandes empresas. Y la parte de la solidaridad social también es muy importante, porque el tema de generar riqueza no es solamente la riqueza para los dueños de los negocios, es la riqueza para las personas que trabajan con ellos y la riqueza para el entorno donde se desenvuelven. O sea, siempre hay que estar pensando en la solidaridad, cómo impacta uno solidariamente, no sintiendo que es que le van a quitar la plata del bolsillo y que yo voy a dejar de acumular. En nuestro medio es muy corriente, por ejemplo, con el negocio del narcotráfico, la marihuana y todo eso, la cultura nuestra de enriquecerse muy rápido, y ojalá que cuando se fuera quede una gran riqueza, pero le quede la heredad a un grupo de grupos de familiares, pero al final de la historia los procesos son muy lentos. La generación de riqueza y desarrollo es un proceso lento. Uno quisiera tener una empresa en 2 o 3 años hasta arriba y haciendo de gran, y la realidad es que eso es un proceso muy lento. Entonces, yo les cuento la historia mía, que son realmente más de 45 años de vida empresarial, y esta última que es de 23 años. Y ese ha sido un proceso supremamente arduo, supremamente dedicado, con muchas dificultades,
pero lo quiero compartir porque ese emprendimiento, lo decía el señor Restrepo, no lo digo yo, no está realmente enraizado en la cultura universitaria y las universidades no lo tienen. Algunas que yo conozco claramente, sí, por ejemplo, CESA, la EAN, EAFIT, ustedes también están promoviendo el emprendimiento, pero no todas, o sea, la mayoría están sacando títulos para que la gente se desenvuelva como profesional o en la especialidad que sea, pero no para emprender proyectos de riesgo y para que la cosa funcione. ¿De acuerdo? Ese era un poco el sentido de la frase educar para qué. Y quería contar que yo particularmente he promovido mucho la formación universitaria y de bachilleres en las empresas que he estado. Entonces tengo un modelo de construcción donde las personas que trabajan con nosotros les apoyamos en el 70% el semestre de la universidad y el 30% hay un fondo de empleados que tenemos para que el fondo de empleados les preste la plata y lo paguen dentro del semestre. El universo de nosotros somos 36 personas, pero por lo menos a través del tiempo mucha gente se ha formado y se ha ido de la empresa. Al final hay como una condición, te quedas un año más y después de que termines arrancas donde quieras y al final la gente o de pronto dice no me quedo y de pronto pago el último semestre que me toca porque me salió un puesto y finalmente sale y hay gente que está ocupando unos cargos súper interesantísimos que han trabajado con nosotros de esta empresa o que han trabajado conmigo en otra empresa que teníamos que se llama Minerales Exclusivos, que duré yo 20 años dirigiendo esa compañía. Entonces el formar a la gente para mí y para nuestra familia es muy importante. Mis hijos particularmente también tienen una formación supremamente idónea, supremamente alta y están desarrollándose de una manera muy efectiva en lo que están haciendo. Entonces sé que la educación es valiosísima y es fundamental para el desarrollo del país y desde el punto de vista del emprendimiento, el que alguien haga un emprendimiento tiene que estar pensando en cómo forma permanentemente a cada uno de los miembros de la compañía. Llamo yo miembros de la compañía los miembros socios, llamo los miembros de la compañía los miembros laborales, porque en la cultura nuestra los trabajadores son miembros de la compañía como parte integral, digamos, de la fuerza que genera la riqueza de la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, por favor. Listo. Sobre el asunto propio del emprendimiento, el hacer cosas, el querer hacer cosas, uno sale y dice, o uno estudia y muchas veces no sabe qué hacer si quiere emprender, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en principio, hay muchas cosas que uno hace por puro placer, así no le genere dinero, no le genere riqueza, pero lo motiva el placer de muchas cosas, ¿de acuerdo? Cotidianamente uno está enfrentado a muchos gustos y a veces las familias, los papás, ¿sí? Le dicen, no, pues le gusta la música, sí, le gusta el arte, sí, chévere, pero ¿qué? O sea, de eso se va a estar del saltimbanqui, ¿qué va a hacer? No, eso no va a producir nada. Pero ese placer es importante engranarlo con la necesidad del proyecto de vida, me parece muy importante señalarlo, ¿cierto? La familia, como núcleo familiar, promueve mucho el desarrollo de los individuos, o sea, uno no es un ente completamente aislado, ¿sí? Desarticulado. Entonces uno, no sé, hablemos de ustedes, están pendientes de sus hermanos, de sus papás, de sus mamás, de sus novios, de sus novias, de sus parejas. Ahí hay un núcleo familiar que jalona las decisiones de vida. Uno solito, o sea, solo contra el mundo allá, muy berraco que sea, pero se revienta, al final de la historia no funciona. Entonces, la vinculación y la articulación con la familia es muy interesante. Yo promuevo mucho el tema de la curiosidad. Ustedes, todos nosotros andamos muy googleando cantidad de cosas que aparecen, pero una de las cosas que normalmente ha desarrollado la empresa y las empresas que he tenido yo es estar curioseando. Yo me la paso por la noche curioseando sobre un producto nuevo, sobre un mercado nuevo, sobre la posibilidad de para qué sirve esto, para qué sirve lo otro, y llego al otro día y hablo con los muchachos y las muchachas y digo, mire, está esta posibilidad, sea en el área financiera, sea en el área de mercadeo, sea en el área de productos, de sectores, y voy curioseando. Si uno no es curioso,
la vida se le pasa por delante y no pasa nada. Y creo que muchas personas, o sea, los invito siempre a estar curioseando sobre las cosas que les interesan. Y eso es valiosísimo, encontrarán una cantidad de caminos y pueden apostarle que me voy por acá y pueden fracasar. Al final de la historia, sobre eso, en Colombia, en nuestro medio, cuando alguien fracasa, es muy doloroso. Por ejemplo, alguien montó un almacén de ropa, o un almacén de zapatos. Ahorita con la pandemia que pasó, se cerraron, creo que en Bogotá y Cundinamarca, 160.000 empresas entre pequeñas, medianas y grandes, ¿sí? Y la pandemia como que justificó la cosa de que, mierda, pues fue, pero a veces digo ofendiendo, ¿verdad? Sí, que se jodió todo y al final dice fue la pandemia. Pero normalmente si alguien monta un local de ropa o un restaurante y cierra, socialmente lo ven como un fracasado. No fue capaz. Pues no fue capaz con ese negocio tal y tal. Y eso mentalmente en nuestro medio es muy doloroso. Y eso es una de las cosas que a uno le da miedo al fracaso. Pero no solamente al fracaso, sino a como le tildan a uno de fracasado. Y la familia, el papá, no, mijito, usted no fue capaz de eso, y la tía, y no sé qué tal, y la plata que le metí, ¿qué pasó? Eso es una vaina muy berraca. Hay una presión social sobre la posibilidad de que yo les invito a que traten de obviar eso. Porque lo que sucede normalmente es que uno emprende y fracasa, emprende y fracasa, emprende y fracasa. Y en el fracaso en otras latitudes, en otros países, el fracaso es una experiencia, es una virtud y arranca y arranca y arranca. En todos los países hay limitación de financiación para nuevos proyectos. No es que en Colombia es únicamente, no, en todas partes hay limitación para nuevos proyectos. No es que está el fondo de que usted fracasó, listo, usted le meto, no. Siempre hay mucho limitante para financiar nuevos proyectos. Algunos países están más estructurados, pero el porcentaje de cierre de empresas aquí en Colombia, en México, en Estados Unidos, no sé, si se montan 100 empresas, ¿sí? 100 empresas, 20 al año están funcionando, 80 encerrados. Aquí en Cafarnaúm, no es Colombia solamente, eso es importante que lo sepan. Ustedes pueden validar esa información. Si a los 5 años en Colombia hay 3 o 4 o 5 empresas funcionando, ese es el 5% de ese por bien servidos porque lograron sacar por encima del promedio y hay 5. O sea, cuando yo digo que la empresa de nosotros tiene 23 años es porque es una berraquera. O sea, pasó el año, los 3 años, los 5 años, los 10 años y nosotros en teoría, en nuestra teoría, queremos tener una empresa para 200 años. Entonces, ponerse la empresa para 200 años es una meta, pues, en 200 años no va a estar por acá, pero ponerse ese proyecto hace que se jalone la perspectiva de vida de la empresa. Si se cierra, no se preocupe, vuelve y empiece, pero es lo normal. Y casi siempre uno de esos errores es que aprende, dice mal. Y busquen no dejarse ser juzgados por el entorno ni juzgarse a sí mismos. Hay otras latitudes donde las empresas cierran y la sociedad no funcionó, entonces va para adelante y como que la sociedad los descolabora más. Nuestra sociedad es un poco más agria, más ácida para con nosotros mismos. Eso es importante que lo sepan. No sé, si ustedes, aquí hay algunos emprendedores y seguramente les ha pasado eso y entonces saben de qué estoy hablando. ¿De acuerdo? Las metas, definir metas. Obviamente, o sea, cada uno tiene planes, normalmente uno casi siempre acá en Colombia tiene plan de un año, ¿sí? Bueno, este año qué vamos a hacer, qué vamos a vender, cómo vamos a producir, dónde vamos a estar, y vamos a tratar de mantener el negocio, o vamos a tratar de crecer tanto, tal. Casi nunca hay planes quinquenales, Algunos países hacen planes decenales, como país, en 10 años vamos a estar en eso. Y hay empresas que hacen planes decenales, en Colombia hay empresas que hacen planes decenales o de lustros que llaman quinquenales, y es interesante. Entonces, depende de que ustedes lo que quieran, pueden hacer un plan a 6 meses, a un año, pero a la medida que tengan definidos y luchan por conseguir esas metas y construir las herramientas y los recursos para conseguir esas metas me parece muy importante. ¿De acuerdo? La satisfacción del logro de las cosas. O sea, es muy importante que uno logre esas metas. O sea, la satisfacción y el placer es infinito. Es una maravilla y dice, lo logramos, y le informa uno a la familia, al papá, a la mamá, a los amigos, ¡pim! Voy para adelante y voy para adelante. Entonces, esa satisfacción es maravillosa. Y digamos, no es satisfacción, las necesidades son otras, que es
buscar las necesidades de las personas, buscar las necesidades del mercado y las necesidades propias. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque casi siempre uno, cuando está montando una empresa, vamos a entender los ciclos del mercado. Si el mercado es estamos hablando de zapatos, ¿cuántos zapatos? ¿Qué es lo que necesita el consumidor? Ya se necesita y resulta, bueno, es todo un plan, pero a veces uno empieza vendiendo zapatos porque el machete, entonces se dice machete, el San-Vitorino decimos machete, se venden los zapatos tal, no sé, los de plataforma empiezan a comprar y a vender y a vender y a vender, y están vendiendo los zapatos, y uno nunca pensó que iba a terminar después con un negocio muy grande de zapatos, porque uno está buscando la satisfacción de necesidades del consumidor en la práctica, ¿de acuerdo? Eso por decir, y están como orientados sobre el individuo en el entorno donde se está desenvolviendo empresarialmente. ¿Vale? Listo. Gracias. Bueno, finalmente, ¿cómo hacemos lo que nos interesa? Que es un poquito, bueno, son muchas cosas. Esto es solamente por nombrar algunas, ¿cierto? Aquí lo pusimos como un caminito. Arrancamos, investigamos un poco, profundizamos qué vamos a hacer, ¿de acuerdo? Lo pensamos, actuamos, erramos, la embarramos muchas veces, nos damos a veces muy duro, ¿sí? Finalmente no vale la pena darse tan duro, es errar y continuar, ¿sí? Nos reacomodamos y empezamos de nuevo. Al final son pequeñas acciones y pequeñas metas que tú vas logrando y vas avanzando y avanzando y avanzando, planeándolo lo mejor posible para que la cosa funcione, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, aquí hay una fecha que puse y hay 3 personajes, yo estoy metido ahí. Eso es bien curioso, en qué nos parecemos y que somos viejos todos. ¿Sí? Albert Einstein murió en el 55, y fue, obviamente, un gran físico. Y dice una cosa muy sencilla: lo importante no es dejar de hacerse preguntas. Eso es, o sea, para traer del Señor. Y finalmente muere en el 55. Los otros 2 personajes nacen en el 55, y es el señor Bill Gates y Carlos Vanegas. Lo que pasa es que Bill Gates es mucho más poderoso y más reconocido que Carlos Vanegas. Pero los traje porque, ahí digamos, ya les cuento por qué. Dice Bill Gates: desde el principio no pensamos en otra cosa que no fuera a tener éxito. Eso es un poco lo que nos motiva a él, ¿de acuerdo? Y yo hace poquito, cuando estábamos organizando el tema de promover la compañía, en el portafolio escribí una frase que dice lo siguiente: no puedo compararme con ella ni mucho menos, pero sí tiene que ver con lo que acabé de decir. No hay que perder la curiosidad ni dejar de asombrarse sobre todo de las cosas bellas. Un poco es relacionado a lo que les contaba a ustedes de la necesidad de siempre estar curioseando y buscar, encontrar qué es lo que uno desea, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas 3 personas son muy diferentes y vivieron momentos históricos diferentes. Bueno, Bill Gates es el mismo actual, pero este señor nace en Estados Unidos, una potencia mundial, un imperio, desarrolla tecnología, tiene herramientas, tiene poder, tiene economía, tiene poder de expansión, y obviamente lo que hace con Microsoft y todas las empresas que tiene, hoy tiene una fundación muy grande con su esposa, tiene una relación muy solidaria con una cantidad de países y personas. Y Carlos Vanegas, a pesar de haber, digamos, nacido en una familia de clase media, estrato 2, tiene una empresa hoy en día que está metida dentro de las 10.000 empresas más grandes del país, y eso es una berraquera. O sea, está por ahí, pero no por ponerlo ahí de pura. Tiene gracia y es en Colombia, y eso vale la pena. Eso, o sea, estamos en el punto, 5.600 de las 10.000 más grandes del país. Hay una revista que se llama La Nota Económica y nos sacó el año pasado, son saltados de la dicha, una hora que pues no lo creemos. Es importante por eso, ¿sí? Y les voy a contar un poco también por qué, porque a mí me gusta el tema educativo, un poco. Entonces, quiero contarles, vamos a hablar como de 3 dimensiones, que es un poquito lo que estamos hablando, que es el individuo, la familia y la empresa. Digamos, uno se mueve como persona, la familia y el trabajo. El trabajo. Si ustedes se ponen a conversar, si no se conocen, se ponen a conversar, tal, y lo primero que dicen: ¿cómo te llamas? No sé qué, Laura, Camilo, tal, y empiezan: ¿y qué haces? No sé, estudio, tal, ¿qué estudias, tal, y después si avanzan y la cosa empiezan a averiguar sobre la familia, tal, y cómo está la familia, dónde vives, tal, y después avanzan, en qué trabajan. Entonces empieza la comunicación social, como que tiene esas 3 dimensiones. Por eso
quiero hablar de usted, ya he hablado algo de la mía y la dimensión de lo que es digamos, la familia y la empresa, más de acuerdo. Y es eso lo quería contar como anécdota más de la fecha, no porque quiero equipararme a esos dos grandes personajes, sino darle la importancia que se merece lo que uno hace a través del tiempo en este territorio con las condiciones que tiene el país, que todo el mundo dice no se puede hacer nada, esto es muy berraco, no sé qué, aquí no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de los bancos, los fabricantes y tal, y los gobiernos y el político, y este está mal y el anterior fue peor, y uno, dele, y finalmente uno arranca. Entonces es importante como anotar, por favor. Listo, entonces, digamos que es la última, y bueno, es donde me centro yo como en la carreta que vengo a echar. Hay una frase de Pablo Neruda que tiene un libro que se llama Confieso que he vivido. Realmente es un libro de la historia de Pablo Neruda, es como si alguien se pusiera a hacer la autobiografía de su vida. Básicamente es eso, ¿sí? Como persona, yo estudié en el técnico distrital que queda al lado del Salitre, que es un colegio público. En el técnico distrital estudié bachillerato técnico y me gradué como técnico fundidor. El fundidor es el que funde metales, o sea, el hierro, el latón, el aluminio, tal, es técnico fundidor. De ahí salí para la Universidad Pedagógica y estuve un semestre estudiando matemáticas, porque me encantan las matemáticas, mientras me salía el cupo en la Universidad Nacional de Ingeniería Mecánica. Me salió el cupo, me pasé para la Nacional y estudié 6 semestres de Ingeniería Mecánica en la Nacional. Eso era diurno. Y yo estaba de novio con la flaquita Zuli, la mamá de Carlos Andrés, y nos casamos. Y ya casados se me jodió la cosa para seguir estudiando diurno y la vaina. Y entonces en la cultura tradicional es que usted se casa y vaya papito consigue para la papa. O sea, sí, entonces nos tocó salir a conseguir para la papa. Entonces la flaquita tejía bufandas, hacía saquitos, vendíamos escobas, conseguimos una distribución de escobas de Medellín, vendíamos escobas, las primeras escobas plásticas que se vendían, porque anteriormente las escobas eran como de mimbre, una fibra, ¿sí? Y eran las escobas muy grandes, pero entonces, o sea, meter las escobas plásticas fue muy difícil. Hoy en día ya no tienen escobas plásticas, la idea es meter otro producto porque el plástico tiene sus problemas, pero en esa época era una novedad, era muy berraco vender escobas plásticas porque la gente estaba acostumbrada a vender las escobas de pajita y esa vaina, pero vendíamos escobas y así fuimos haciendo cosas, nació el primer hijo, cuando tenía yo 21 años, nació el segundo hijo, Carlos Andrés, cuando yo tenía 23, y el tercer hijo nació en el 84, estaba yo como de 29 añitos más o menos. Esos fueron los 3 primeros hijos. Ya en esa altura teníamos en San Victorino un almacén de ropa. Con la flaquita teníamos un almacén de ropa y el almacén de ropa vendíamos al por mayor ropa. Eso era en la calle 11, conoce, ¿sí? Pleno San Victorino, no es contra el milenio de hoy en día, eso era lleno de buses en la 10ª, raponero, atraco, vendedores ambulantes, de para acá y lúchela y va para adelante y véndale a los pueblitos que vendía la gente, a los pueblitos, cajas y bultos de ropa, y eso dio el capital originario del beneficio de la familia Vanegas, que era mi familia, y la familia Torres, que era la familia de la flaca. Entonces, me estoy moviendo para otro lado. Entonces, ese capital originario que les comento empezó a servirle para que las hermanas de Zuli montaran almacenes también en la calle 11, para que mi papá y mi familia tuvieran ingresos para poder construir negocios y mejorar el nivel. Nosotros vivíamos en Castilla, cerca de Kennedy, y entonces para mejorar el ingreso y empezar como a conseguir un mejor nivel de vida y toda la cosa, finalmente terminamos de montar una empresa de minerales en el 2000, y yo estuve allí del 2000 al 2020, vendíamos minerales para la agricultura y vendíamos minerales para la alimentación pecuaria y ese tipo de cosas. Durante 20 años esa empresa empezó a tener utilidades en el año 86, 6 años después de haberla montado. Uno está acostumbrado que o quiere que la empresa no le dé utilidades al año, o a los 2 años, o a los 3. No, puede durar 5 años, puede durar 6 años, y tiene que pensar que eso es viable y hay que buscar la forma de sostenerlo, y esa empresa no está generando utilidades solamente hasta ese año, ¿de acuerdo? Empezamos a formar a los muchachos en sus primarias, bachillerato, toda la cosa. Yo empecé, después de 3 años de casado, me metí a estudiar economía en el externado diurno. Entonces estaba desde las 7 de la mañana a las 1 de la tarde y después me iba a trabajar por la tarde con la flaquita.
y saqué la Facultad de Economía, el externado. Yo después hice un programa de alta gerencia en la Universidad de los Andes a los 35 años. Yo cuando muchacho hacía teatro en la Universidad de Citar, yo hice como 7, 8 años de teatro. Entonces me dio un gusanillo de aprender televisión y estuve en la Javeriana, hice una especialización de televisión, de producción y programación en la Javeriana. ¿Sí? Yo a veces cuando estaba al frente de un programador de televisión, pero nunca lo he ejercido, pero estudié eso y hace poquitico hice una maestría en la Universidad Central en escritura creativa, en creación literaria. Y eso es una chimba, eso es una verdadera. Uno lee y escribe y escribe y escribe. Finalmente escribí una novela y sustenté la novela y me gradué el año pasado. Uy, una verdadera. ¿Y eso qué tiene que ver con el negocio? Prácticamente nada. Pero si uno no sabe de eso, y si uno no conoce el universo y no conoce una cantidad de cosas que articulan en su mente para poder uno trascender sobre los muchachos que están trabajando, ya hay adultos también de viejos, pero uno empieza a trascender sobre ellos de una manera, inclusive trasciende sobre los hijos porque se vuelve un ejemplo para los hijos, para que los hijos sigan avanzando en una cantidad de cosas. Es muy bonito, es muy bonito. Es una parte educativa. Yo después me separé de la flaquita en el año 87, en el 88 me organicé con la monita, tengo un hijo con ella que se llama Nicolás, que tiene 30 años, y la flaquita falleció como a los 4 o 5 años, y eso no fue fácil. Entonces, finalmente, con la segunda esposa, venía con un hijo del primer matrimonio, y sacamos a los 5 muchachos adelante, guas. Los tuvimos un tiempo juntos, después los pusimos a vivir en apartamentos independientes, hicieron sus carreras, están casados y toda la cosa. Pero eso ha sido un proceso bien interesante, y uno pues se casa, pero no sabe si va a ser con la persona que va a durar toda la vida. Nosotros realmente llevamos 35 años, la cosa como que sigue funcionando y va bien. Entonces, quería contarles que eso, inclusive hace un poquito hicimos una celebración del aniversario de los 35 años. Eso como persona, como empresa. Entonces yo les conté, tenía una almacén en la calle 11, después monté la empresa de minerales, que fueron 20 años, que a los 6 años fue que empezó a producir. Tuvimos problemas, que era una empresa familiar, tuvimos dificultades de relación de poder, quién mandaba, quién no mandaba, toda la cosa, se jodió la cosa. Finalmente logré vender la parte mía y monté la empresa con los hijos, Comercial Box. Esa es una empresa que principalmente importa materias primas y le vende como a 10 sectores de la economía. Nosotros le vendemos a fábricas de fertilizantes, concentrados, le vendemos a las compañías de petróleo y gas, vendemos a compañías de tratamiento de aguas, cerámicas, pinturas, vendemos a distribuidores de productos químicos. O sea, son como 10 sectores y o sea, varias veces nos hemos metido en un solo sector y ese sector se apaga y nos movemos con los otros sectores. Siempre tiene que estar como diversificado el negocio. Tenemos 80 productos que estamos vendiendo allí. Creo que este año vamos a terminar con unos 100, 120, porque como ha estado difícil la situación en términos del mercado y de ventas, que eso no tiene que inventársela. Entonces estamos ampliando el portafolio para poder atender a los mismos clientes que tenemos o más clientes con nuevos productos, porque uno siempre vendiendo los yogur de potasio, yogur de potasio, pues se jodió porque ahí sale la competencia y al final salen otros productos que lo reemplazan. Entonces estamos buscando permanentemente nuevos productos. Entonces la empresa sale y crece y se desarrolla. El primer año de la empresa vendimos 70 millones de pesos. El segundo vendimos 500, el tercero 1.200, después 5.000, después, y eso, esa vaina está súper interesante. Y fíjense que lo que hacemos nosotros lo hacemos solamente con 36 personas. O sea, la productividad hora hombre de la compañía es muy elevada. Ahora, hoy en día hay startups, de las startups con 2 personas hacen miles de millones, pero eso no modelo, eso es, digamos, dentro de la economía tradicional, la clásica, que digamos son o comercializadores o manufactureros, ¿de acuerdo? En términos de la familia, es muy importante resaltar que todas estas cosas se han hecho con el trabajo colaborativo de los miembros de la familia. Miguel Francisco, ¿sí?, que le digo yo Pachito, él trabajó 8 años, Cachitas, como le digo yo a Carlos Andrés, él trabajó 7 años, el flaco Javi no ha trabajado, pero desde chiquitico lo llevo a las reuniones de junta y él aporta y dice, él es artista, ahorita se ganó el Premio Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura, otra chingona barranquera, ¿sí? Y Nicolás es influencer de TikTok, tiene una página que se llama nicocina.com, tiene 30 años, y entonces se parece mucho a mí y él tiene su propio estilo y toda la cosa.
Entonces, cada uno de los muchachos tiene su carreta, sus cosas y se desenvuelve y le aportan a la compañía. Y Nicolás estuvo 5 años hace poquito en la empresa y hizo una maestría en invención, en emprendimiento, cosas de ese tipo, y se lanzó a hacer su propio proyecto. Entonces, con la familia es muy importante articular el desarrollo de la empresa, con la familia es muy importante articular el crecimiento de la persona. Ahí en el foro de presidentes nos reunimos en una actividad que se llama Junta de Mejoramiento y hablamos de esas 3 cosas cada mes. Califique usted cómo le va en su cosa personal, cómo le va en la familia y cómo va en la empresa. ¿Sí? Entonces cada quien, y después de que cuenta uno todo eso, se apoya entre uno, mira, no sé, a un señor se le murió la esposa, entonces empieza uno solidariamente a ver cómo puede ayudar con un especialista para que salga adelante. Pues son personas, o sea, muchísimo más poderosas empresarialmente que yo, pero pues uno ayuda y colabora y eso es importante. Entonces, por eso quería hablarle de esas 3 dimensiones y espero que con eso dar una idea del desarrollo que hemos hecho ahí en la empresa, en la vida personal. Y muchas gracias por su atención y muy amables, con mucho respeto. Bien, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros aquí nuevamente. Y bueno, preguntas, algunas sugerencias, algunas apreciaciones. Adelante. Bueno, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y me gustaría saber, dentro de ese proceso, ¿cuál fue uno de los retos que tú crees que es o fue el más fuerte para emprender acá en Colombia? Por ejemplo, en la última parte que ya teníamos, yo ya tenía, no sé, como 25 años de trabajo, la última parte, y que pues, del conflicto familiar que sale, no salimos con una mano adelante y otra atrás, pero salimos como a empezar de cero. Una frase que yo le decía a los hijos y a las personas que trabajaban conmigo es que nos pueden quitar todo, pero el conocimiento no. Eso es bien valioso. Lo otro, cuando estamos empezando desde el principio, es un poco eso de lo que la tradición cultural de la familia de mandarlo al charco y nada, así no le enseñan. Pero había una tradición de mi papá, por ejemplo, que era comerciante, mi mamá tenía su negocio, ella era peluquera, entonces hacía corte de cabello y peinaba a las vecinas en el barrio Castilla y en donde vivíamos en Palermo, en arriendo. Entonces, digamos, eran emprendedores. Mi papá vendía llantas, vendía, no sé, cualquier cosa que compraba aquí vendía. Entonces, solo tenía, con mi papá íbamos a Corabastos en un carrito y hacíamos acarreos. Y salíamos de Corabastos a la Plaza España, a Palo Quemado, al 12 de octubre, y yo era un monito cancán así tal. Entonces, ese tipo de trabajos y de experiencia y de ejemplo de los taitas de uno ayudaron y que lo mandaron uno al charco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Flaquita, ¿qué vamos a hacer? Y la flaquita era una flaquita para trabajar y meterle en el patio, impresionante. Y eso, estás con ella y vas haciendo cosas. Y ahí en el almacén se llamaba Isidora Paisa, era reconocidísima por la capacidad de vender y empacar cajas y despachar, y yo estaba ahí detrás también, como colaborando y haciendo cosas. Ese es un poco el andamiaje ancestral, o sea, la escuela, ¿sí? La escuela. Ahora, puede ser que uno no tenga familia tradicional de emprendedores, no importa. Por lo menos que le respeten a uno lo que uno quiere hacer, ¿sí? Y acogerse y apoyarse en ellos para empezar a dar los primeros pinitos. No sé, fórmula no, pero creo que antecedentes, lo que nos manden a uno tal, y eso es de que tengan un fracaso y yo, lo que tengo aquí ahorita, y va para adelante. Creo que pueden ser como 3 tips interesantes ahí. Dime tú, sigue. Pues es que quería preguntar aquí, digamos, ¿cuál fue uno de los fracasos que tú dices que fue como significante o que te dejó marcado algo en toda tu carrera? Son muchos. Yo tuve un negocio, son varios. Uno al lado de la construcción de lo que acabo de contarles, uno va haciendo varias cosas. Entonces se vuelve, como digo yo, de manitas creativas. Entonces monté un restaurante con la monita por allá en el, no sé, 89, 90,
en Chapinero, y es una zona muy delicadita, muy llena de prostíbulos, y se jodió, fracasó. O sea, no hicimos estudio de mercado. Pues sí, las prostitutas eran nuestras clientas, y las clientes, ¿verdad? Toma y trago, y esta vaina no, estábamos buscando vender sopita y seco, y fracasamos con eso, Las hermanas mías, que estaban en una situación también de dificultad económica, quisimos apoyarlas en una joyería en galerías. Entonces montamos una pequeña joyería, la joyería de cuenta era 1 metro por 1 metro ahí en un localito de galerías, y ahí empezamos a vender joyas y empezaron a pelear las dos hermanas, porque era la hermana mayor y la hermana menor. Y la hermana mayor daba órdenes, defendía, se jodió la joyería, duró como unos 6 meses, 1 año máximo tal. Entonces van saliendo cantidades de cosas. Entonces yo lo que trato de hacer es no ser tan manitos creativos, trato de como ponerme en el foco, tratar de planear la cosa, ¿sí? De pronto yo tengo, no sé, ahorita si salen las utilidades, cojo las utilidades y las meto en un CDT. Entonces en el CDT ya no me pongo tanto. En una época metíamos en acciones, con los hijos metíamos en acciones, en bolsa, duro, pues caía la acción y perdía, entonces salga corriendo, y si ganaba, tomábamos trago y todo. Al final de la historia, cada uno también con los años se va viendo más adverso al riesgo, más conservador. Entonces, el CDT, el ahorro, la cosa, tal. Y estamos apostándole a que esa empresa, digamos, ya no estoy más en manitos creativos, cuando estaba muchachos y hacía eso con la familia, ya no. Pero cada uno de esos cierres me deprimía, me jodía, decía, otra vez la cagué. Pero al final de la historia uno se recompone. Era un poco lo que yo decía, en la ruta fracasamos, erramos, cerramos, siente uno que se va a acabar y vuelve uno y arranca. O sea, si uno no tiene la expectativa, pues hay una frase, una palabra que es de moda, los muchachos, la resiliencia, ahorita eso, sí, es de moda, pues es de moda, entonces hablan de, somos resilientes. No, uno es un berraquito para seguir para adelante y echa para adelante, más o menos, es no quedarse ahí en el dolor. De alguna manera es como los noviazgos. Se rompe el noviazgo y se muere y se jodió. Uno va para adelante y tiene lo que seguir. Como en las relaciones de pareja, las relaciones familiares, uno tiene que reinventarse permanentemente. O sea, se jode, se queda ahí, se suicida y no, realmente valía la pena seguir para adelante. Tiene un poco de componente de eso, muy emocional. Y de hecho nosotros vivimos en la parte empresarial por las emociones. Las emociones casi no es tanto la razón, curiosamente. Uno se emociona y son las emociones que lo jalaron a uno, y con base en esas emociones después empieza a decantarlas, a planearlas, a ponerle razón. Pero normalmente a veces los taitas de uno, si uno dice, papá, voy a hacer otra cosa, ay, pero no, pues es loco. Sí, mire, porque es una cosa muy emocional, pero esas emociones hay que pararles bolas para poderlas encauzar, me parece. Dime. ¿Qué lo motivó a levantarse nuevamente después de tantos fracasos en su vida empresarial? Las ganas de hacer cosas. Cuando me estoy dando mucho látigo, como que reacciono y digo, no me merezco esto. Entonces vuelve uno y un poco lo que decía yo, la curiosidad, la búsqueda de nuevas oportunidades. Es siempre, o sea, sí golpea cuando uno cierra alguna cosa, no le va bien algo, pero tiene que tener como esa resiliencia, tal cual. Resiliencia, sí. Dime tú. ¿Qué implicaciones crees que han afectado en cuanto a la política? O sea, la política, ¿qué implicaciones ha tenido frente a tu empresa? Todo el tiempo. Política colombiana. Todo el tiempo. Tú tienes que estar mirando las cifras macroeconómicas. Nosotros dependemos de las importaciones, entonces estamos mirando el tema del dólar permanentemente, sea para importaciones, para exportaciones, tal. Si estás en temas de inflación, por ejemplo, la inflación fue el 13% el año pasado y el salario mínimo subió en 17%, aspiramos a que sea, y aún empieza a ver las cifras que posiblemente sea el 9% este año, ya bajó a 11 algo, y debe ser el 4% el año entrante. Nosotros estuvimos en una conferencia con el foro de presidentes de una señora que fue miembro de la Banco de la República. Ella decía, en general el país nuestro ya lleva muchos años con unas tasas de inflación del 3%, 4%, o sea, el manejo macroeconómico de los gobiernos, independiente de que sea de ultraderecha, de derecha, de izquierda en general, hay un manejo de respeto por regla fiscal y por cifras macroeconómicas y todo eso. Entonces uno
El dólar sí fue terrible el año pasado porque el dólar estaba entre 1.700 y pasó a 5.200 y perdimos la plata del mundo en el último trimestre, pero así, pues afortunadamente, tenemos una cultura, párele bolas. Los empresarios nuestros acostumbran a ganarse la plata y se van de rumbazos, una rumba, la berraca, y si salió buena plata, se van para Barranquilla, para Santa Marta, y si salió plata, después se van para Alemania, para París, para toda la joda. No, no. Nosotros hacemos desde el principio, nosotros empezamos, puedo contar cifras, empezamos con 20 millones de pesos de capital, ¿sí? Y teníamos utilidad con los muchachos, me acuerdo, tal vez fue, no sé, eso fue el 2000, y el 2004 yo reuní con los muchachos y hay un acta donde dice, bueno, muchachos, quiero contarles que nos ganamos 11 millones de pesos. Entonces surgieron capitalizarlos y aprobaron la capitalización. Entonces eran 11 millones, entonces, o sea, ya en esa época había como 40 millones, entonces quedó en 55 millones de capital. Hay que capitalizar lo más que pueda. Capitalizar es dejarlo dentro del fondo de la compañía para que siga sosteniendo la empresa. Si uno se gasta las utilidades, se lo lleva el divino patas. No tiene sentido. Si se pone de rumba, de paseo, lo que digo yo, primero acá, después en el exterior, es muy cultural. O la gran fiesta para mostrarle a la familia que el negocio dio, no sé, 100 millones de pesos, se gastan los 100. Es como ganarse la lotería. Cuando lo peor que le puede pasar a la persona es ganarse la lotería, porque se la gasta toda y queda más endeudado. Entonces es una locura. Entonces no vale la pena, no vale la pena. Ahorren, capitalicen. Hoy en día la empresa tiene un capital social de más de 7 millones de pesos y es una berraquera porque le da sostenibilidad para hacer buenos negocios. Y pensamos seguir. Hay diferencias entre los socios. Hay gente que dice, no, papá, no capitalice, repartámoslo todo. Pues, no vamos a repartirlo todo. Votemos, que la mayoría de ustedes capitalizamos. Porque hay diferencias, pero es importante capitalizar, guardar, porque siempre habrá dificultades para momentos más difíciles, no sé, nosotros dependemos a veces de vender a petróleo, y el petróleo tuvo una crisis ahorita nomás en el 2000, hace un poquitico, hace 3 años, el petróleo quedó en $20 el barril, cuando normalmente está en 90, sube en 120, y venderle a las compañías petroleras era muy difícil, porque no tenían plata, estaban quebradas más de una, de esto aguantarse un poquitico, pero tiene reservas para poder seguir el plan. Siempre reserven y capitalicen y ahorren, eso sí que es valioso. En nuestra cultura nosotros no ahorramos, nosotros no la gastamos, nosotros le contamos a la familia que le estamos sirviendo. No, pero ¿cómo no? Venga, papito, hagamos una fiesta y se lo rumbean. No tiene sentido. Entonces eso uno ni lo cuenta. Regrese calladito, ahorra, ¿cuánto va a ahorrar? 90, repartimos 10 para la familia tal, y se los vamos a amalgar, listo, razonable. Importante capitalizar. Eso genera futuro y genera desarrollo. Después van a tener computadores, después van a tener tecnología, inteligencia artificial, todo lo que quieran, pues tienen que invertir para generar desarrollo. Dime tú. Bueno, primero que todo, pues gracias por venir, y segundo es, ¿qué consejo nos das, digamos, Hablo a la persona? un poco más duro. Pero, ¿qué consejo nos das, digamos, a alguien que quiere hacer un emprendimiento, digamos, hasta edad? Y segunda pregunta es, ¿cómo te fue en la época de pandemia tener ese negocio que tienes ahorita? ¿Qué edad tienes tú? 21. Ok, yo tenía 20 años cuando me casé, 21 cuando nació el primer hijo. Y yo andaba metido en la izquierda, y entonces a los 23 tenía 2 hijos, tenía un chino acá y un chino acá, y tal, y que arriba no sé qué, y tal, y dicen, ¿por qué arriba no vamos a conseguir para la leche y a trabajar? Y dejé la joda política por un lado. Entonces, lo que yo decía hace un rato, me casé temprano, hoy en día los muchachos se casan más tarde, y tienen hijos más tarde, y se emparejan más tarde, o viven un tiempo y si no funciona se separan y hay crisis y todo, pero ya organizarse en forma se demora. Eso me parece más inteligente. Eso ayuda. El no meterse uno en la vaca loca tan rápido de tener hijos, eso ayuda. No sé, un poco la necesidad. O sea, tenía que resolver el tema que yo mismo había decidido con la franquita. O sea, toca porque los papás no tienen plata, o sea, sí, el que se casa consigue mercado y plata para la plaza, y hágale. Entonces era un poco eso. O sea, enfrentado a la vaina, y hágale. Entonces lo que decía, escobas, tamales, tejidos, y hágale. Y aparecieron las cosas y después aparecieron las de ropa que fue bien impactante.
San Victorino es una plaza, la verdad, que buenísima. Si tienen un local en San Victorino, hágale, porque eso es una pero todavía, o sea, los provechos en general son buenos. Sí, pero todavía toca arrancar. ¿Alguna otra pregunta? Dime. Basado en su experiencia, ¿qué habilidades debe tener una persona para emprender y formar empresa? Tener ganas, ser curioso, meterle vato a las cosas, mucha disciplina, mucha dedicación, tolerancia a la frustración. O sea, si uno está empezando una vaina y el primer, no, que le robaron una factura, y con eso sentarse una a llorar, se jodió. O sea, tiene que seguir buscando y vendiendo y todo eso. Hay una historia de mi mamá, más de chiste. Mi mamá tejía saquitos de lana, ¿sí? Tejía saquitos de lana. Y a mí me decía, Moncho, ¿qué pasa? No, doña Sofía, sí, eso es una muérgana, ¿sí? Y dice, ¿qué pasó, mamá? Y dice, no, le vendí el saco a doña Sofía y la muérgana no me lo pagó. El único consuelo que me queda es que se lo vendí bien caro. Pero era eso, finalmente ella no se ponía a llorar sobre eso. Contaba su anécdota, pero es, haga más sacos y venda más sacos y hay que tener una tolerancia pues a las dificultades de la vida. O sea, hay que tener temple, mucho temple. O sea, eso es para los berracos, para los berraquitos, es importante. ¿Algo más? Dime tú. Yo tengo una pregunta. Primeramente, pues, gracias por venir. Seguramente me llama la atención cómo está dividida su empresa, es decir, familiar. La mayoría de empresas multinacionales, grandes cadenas están familiarizadas por el tema familiar. Entonces, no sé cómo su empresa está dividida, es decir, jerarquizada a niveles de poderes, es decir, el poder lo lleva a uno mucho a cometer muchos errores y está con sus hijos. Entonces, ¿cómo hay quién es el pilar o quién es el que más manda? Es decir, ¿está en una pirámide o es lineal? Es como achatadita. Es piramidal, pero está como achatadita. Un dato que ustedes deben saber, seguramente lo conocen, las empresas familiares en el mundo son el gran porcentaje de las empresas. Por ejemplo, en Colombia, sin problema, más del 90% de las empresas en Colombia son familiares. Sean pequeñas, medianas, inclusive las pequeñas y medianas empresas familiares son las que más generan empleo que las grandes compañías. Entonces, estructuralmente es importante sostener las pequeñas y las medianas empresas porque generan mucho empleo. Y las formales, las empresas formales en Colombia, aportan como 22, 23 millones de personas en salarios, empleados formales. Hay una cantidad de empresas informales que están, lo que llaman el trabajo informal, es que la empresa es pequeña y no alcanza a pagar las prestaciones. Y es muy difícil, al principio es muy berraco pagarle a todos los trabajadores la carga prestacional, lo digo con certeza. O sea, pagarle el seguro, pagar la ARL, pagar el subsidio de transporte, es muy berraco. Entonces hay una cantidad... Sí. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, es muy difícil empezar las empresas por las dificultades que se tienen para sostener el servicio. Pero las empresas familiares... ¿Tienes dormir por ahí? En la billetera, mira. La van a poner a pelear con el dulce. Es muy difícil al principio tener toda la formalidad. Es muy difícil tener toda la formalidad. Esta empresa que empezamos hace 23 años tiene toda la formalidad, pero en las primeras, digamos en el almacén de la calle 11, teníamos una persona que trabajaba con nosotros que nos ayudaba y tenía su salario. Me acuerdo mucho, el salario mínimo en esa época era
450 pesos, hoy en día es otra cosa completamente diferente. Pero toda la formalidad, uno tiene que pensar en formalizar su compañía siempre. Al principio, digamos, los gobiernos tienen beneficios especiales dependiendo de sus ingresos. Si la empresa factura 140 millones de pesos al año, casi que no tiene obligatoriedad de pagar renta ni pagar una cantidad de cosas porque es un régimen simplificado, ¿sí? Entonces, ahí hay una gabelita de 150, puede uno que con 150 millones de pesos uno se gane 30 o 40 y dice uno con eso vivo, ¿sí me entiendes? Algo así, pero casi hay un porcentaje de todo el nivel de empleo, las empresas estaban como en el 57% de la informalidad, ahorita bajaron un poquito el 55%, un poco las misiones de todos los gobiernos, ojalá bajar esa informalidad al 30 o 20%, porque eso hace que no se aporte la parte pensional, no se aporte salud, no se aporte. Entonces, estructuralmente, si logra la formalidad es mejor. Pero al principio, los primeros emprendimientos, con certeza, eso es el terreno. ¿Para qué decir que nosotros hemos montado, con Nicolás montamos un restaurante y le teníamos a los empleados toda la carga prestacional? Pues eso era más grande la carga prestacional que lo que vendía mi mono en Arepas. No había cómo, no había cómo, y eso ayudó a estrangular y el arriendo. Entonces, al principio uno tiene el régimen simplificado y otros mecanismos para salir adelante. Eso se puede apoyar, ¿de acuerdo? Sí, que más o menos queda resuelto, ¿no? Es lineal, o sí. Sí. Okay. No, sí, creo que no sé. Repíteme realmente qué es lo que te interesa. Sí, que me gustaría saber cómo se maneja su empresa, es decir, okay, los pilares. Listo. La asamblea de accionistas son los 4 hijos y yo. Esa es la máxima autoridad de la compañía, ¿sí? Es como la cabeza del organigrama. El organigrama no es pirámide, inclusive estuvo en una época circular. Ahorita está achatadito, en serio, achatadito. Entonces está el gerente, sí, que soy yo. Sí, que digamos estoy en la operación todo el tiempo. Al lado está la revisoría fiscal. Tengo 4 o 5 direcciones de área y cada dirección de área tiene 4 o 5 dependientes. Entonces es una cosa achatadita. Entonces la función es que la asamblea de socios discute cada 3 meses mínimo un poco cómo va el proyecto, se dan las ideas, de alineamientos, si hay votaciones se vota, si hay discusiones se discute, la cosa está lista. Eso en la parte, o sea, un poco lo que estaba hablando al principio del protocolo de familia, tiene que ver con eso. Hay una cosa que nos promovieron en estos días de hacer el protocolo de familia, que es hacer el gobierno corporativo. Y el gobierno corporativo es la junta directiva. La junta directiva es un órgano que está, inclusive en la parte administrativa, por encima del gerente, ¿sí? Y casi siempre son personas o externas o especializadas que se reúnen una vez al mes, o una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses, y casi que el gerente le reporta a esa junta directiva, o entre todos diseñan la estrategia para la compañía y la asamblea está arriba. Entonces esa junta directiva es muy importante cuando tienes que hacer la necesidad de hacer el protocolo de familia, porque hay un gobierno corporativo. ¿Qué otra parte del gobierno corporativo está? La junta directiva, sí, que estábamos últimamente pensando en la junta asesora. Es la junta directiva que en este momento no tenemos. Pero lo ideal es que para el tamaño de la compañía ya debería tener la junta directiva, que la junta directiva es casi responsable de la administración. Y si la compañía, por alguna razón, comete una embarrada de impacto ambiental o comete una embarrada de cualquier cosa pública, la junta directiva es casi corresponsable, es corresponsable de las decisiones que se toman. Entonces se amplía el rol administrativo. Entonces hasta ahora llevamos como la fiesta, o sea, hemos tenido problemas con los hijos en el pasado, sí, los hemos solucionado, seguimos ahí como muy sólidos de la mano. No siempre es fácil, pero es importante como concertar y sacarnos más adelante. Sí, ok. ¿Cómo ha sido o cómo fue tu impacto durante la pandemia? La pandemia, sí. La pandemia fue que, es una anécdota. Estuvimos la empresa se fue a virtualidad en marzo tal vez, y creo que fue hasta agosto. Entonces la gente de logística, que eran los que despachaban los productos, teníamos unos camiones, el transporte no se paró en todo el país, entonces mandábamos mercancías en camiones para todo el país, entonces eran los camiones, o los que eran acá localmente trabajantes, la logística nunca paró, siempre con sus equipos, tapabocas, toda la cosa, y eso fue una bendición, y yo les agradezco profundamente
porque no se arrugaron entre eso, ¿sí? Los de la oficina sí se pincharon un poquito, no, pero vamos a morir, yo no sé qué, ¿sí? Y entonces, sí, se fueron para la casa y no queremos volver, pero me tocó decir, viene el negocio y se vienen todos. Y yo iba todos los días a la empresa, y entonces aprendí a escanear, entonces yo escaneaba las facturas, escaneaba los files y mandaba y tal. Entonces yo no tenía ni idea de escanear, pero escaneé todas esas horas y siguió funcionando la compañía. Y entonces llegaron los comerciales, llegaron los administradores, llegaron los financieros y empezamos a darle la vuelta. Como anécdota, uno de los hijos decía, papá, el negocio ahorita en la pandemia es vender tapabocas. No vendimos tapabocas, vendí alcohol. Vendí toneladas de alcohol y todo el mundo se echaba alcohol. Entonces, como en materia prima, entonces yo compré tractomulas de alcohol, y vendía. Y eso me ayudó. La pandemia solamente impactó en una disminución de los ingresos del 10%. Y eso es una tontería. O sea, que no diga que pasó la pandemia solamente con el 10% menos de ingresos. No, una barraquera. O sea, la empresa de uno de los hijos de Miguel Francisco cayó en 40%, 50% en ingresos y estuvo realmente patinando, igual salió para adelante y todo. Pero lo que le decía, Bogotá que en Dinamarca fueron 160.000 empresas pequeñas, medianas y grandes. Antes fue una barrera. Ahora, hubo un rebote. Después de la pandemia, eso todo el mundo quería hacerse. Entonces la empresa se creció el 90% en ingresos el año entrante. Y después el otro año el 50%. Y ahorita estamos como cayendo. Entonces, 5 minutos me digo. De nuevo, muchas gracias. ¿Qué tal les pareció? Genial. ¿Tú querías decirnos algo? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Okay. Pues nada, principalmente agradecerle de todo corazón que se haya tomado el tiempo, la disposición para venir. A veces vemos pues que puede ser una experiencia innovadora para nosotros. Le agradecemos muchísimo porque nos muestra una visión diferente desde un punto, digamos, que no se ve seguido, que es desde la familia, que es algo tan importante para el colombiano, ¿sí? Principalmente es eso, agradecerle, darle gracias por todas las oportunidades laborales que dan en Colombia. Le tengo un dato importante. De aquí del Agriminuto salieron 10 profesionales mínimo financiados por mí hace 10 años. Tengo gente de la Sabana, tengo gente de la Central. Yo estudié en la Central lo que les contaba la maestría. Y tengo gente, o sea, terminando, inclusive la directora de gestión humana está haciendo una maestría en el externado y financiada también por la compañía en buena parte. Entonces, esa parte me encanta, pero en su momento tuve más de 10 profesionales de acá de administración de empresas que los vinculaban al área comercial. Sí, porque es una de las áreas de la parte de administración, les gustaba y hay unos berraquitos ahí que están trabajando en diferentes partes que salieron de acá y fueron formados por importante. Ok, bueno, no, con mucho gusto. Ok, muy bien, muchas gracias. Si me permite, quisiera darles unas palabras. Yo soy Carlos Andrés Vanegas. Yo soy Cachita. El director ejecutivo es Poder Presidente, que es esta organización que tiene nuestros empresarios. Y quiero agradecerles por la generosidad de sus palabras y sobre todo esta última que has dicho. Porque uno cuando va a estos escenarios, la gente usualmente no se entusiasma tanto a preguntar. Es porque uno encuentra realmente una historia genuina de emprendimiento. Entonces quiero decir que mi familia, mis hermanos, hemos sido muy bendecidos por la templanza de mi padre. De él, mi mamá también, que murió, ella ni siquiera tenía formación profesional, pero en verdad le ha transformado la vida a muchas personas a partir de su empresa. Y quisiera como cristalizar algunas de las ideas que les han dado, porque yo creo que es muy valioso para que lo tengan en cuenta, que son muchas. Una, que la riqueza se construye en el largo plazo. Yo creo que es algo muy potente. Y eso cuando uno lleva prácticas muy potentes, es una historia donde uno arranca con escobas, con tamales, y después llega a unas compañías con unas facturaciones que están entre las empresas muy grandes. Los valores de construir familia, el de reinventarse. Mi padre no profundizó mucho en ello, pero realmente en la primera empresa tuvo un tema familiar muy fuerte y en salir adelante nuevamente después, cuando ya estamos casi los 40 años. 45 años, creó la compañía que tenemos hoy en día.
Ya vi 70%. El permitirnos seguir nuestras pasiones. Mi hermano mayor es empresario, es el director de Emprendinos, que es la Asociación de Empresarios de los Andes. Javier Mauricio, seguramente ustedes muchos conocen a Javier. Yo tengo en el foro gente de comunicaciones de la UNIT que dicen que Javier Vanegas es un referente en muchos de los cursos de fotografía. Fue elegido el mejor fotógrafo de este año en Colombia. Y a Nico Luca y a Nico Cocina, yo creo que muchos de ustedes han visto videos de Nico Cocina. Eso todo es gracias a que él nos ha permitido seguir sus sueños. Entonces, en verdad es una historia fascinante y yo les quiero agradecer por la atención con mi padre, por las preguntas y otro. Bien, súper emotivo, algo grandioso, ver que un empresario nos puede dejar mucho conocimiento, saberes, y desde allí pues poder también reflexionar en todo esto y en este espacio que nos dejan. Mil gracias, y bueno, nuestro seminario de empresarios se da por terminado. Muchas gracias. Disculpen, una pregunta. ¿Todos diligenciaron la encuesta? Bueno, muchas gracias a todos. También empresarios en el aula, recuerden que estamos